Bueno, pues muy bien, ya estamos a un minuto. Yo estoy en la calurosa Sonora, así que les mando a cada uno un abrazo de 39 grados de temperatura. Ay, qué rico. Nada más Ay, qué para rico. que vean lo que tiene uno que hacer cuando es norteño. Y les mando un muy, pero muy, muy importante saludo por parte de nuestro director de la Pinacoteca, el padre Luis Cano. ¿Por qué él no lo da de manera personal? Porque el día de hoy, gracias a la doctora Erika González, se pudo unir la celebración solemne de el santo fundador de la congregación, que obviamente para los oratorianos pues es un día muy importante, y como un regalo de la doctora Erika vamos a tener esta conferencia acerca de la serie de la vida de San Felipe, pero por el día específico, los oratorianos tienen pues horas y horas y horas de compromisos litúrgicos, doctora Erika. Entonces, le manda un cordial saludo, el agradecimiento a todos los asistentes y la mejor de la suerte, sí, la mejor de la suerte para esta conferencia. Muchas gracias. Pues, ¿qué le parece si platicamos un poquito de su semblanza y luego le Claro que sí. pasamos el micrófono para que iniciemos con esta preciosura? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy la doctora Erika González nos va a hacer pues el favor, nos va a hacer pues realmente el honor de poder desarrollar el tema la San Felipe Neri a través de la serie hagiográfica de Antonio de Torres. ¿Por qué les digo que nos va a hacer el favor? Porque fíjense que una tardecita, la doctora Erika, nada más por el cariño que le tiene en la Pinacoteca, me dijo, oye Blanca, ¿y si nos lanzamos con 10 pláticas magistrales? Le dije, doctora, pues con mucho gusto, pero ¿de dónde saco a los maestros? Ah, no te apures, Blanca. Yo tengo todo arreglado. Tengo a los mejores historiadores del arte dispuestos a darle una hora de su tiempo a la promoción de la Pinacoteca. Entonces, doctora Erika, no es en balde mis palabras ni el agradecimiento del director. Esta ya es la 8ª sesión de un ciclo que muy pocas universidades lo pudieran haber hecho, y gracias a el cariño que se fue cosechando a través de las atenciones de los guardianes de la Pinacoteca ha sido posible. Entonces, para las personas que no han frecuentado el círculo de la doctora, les comento. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. En años recientes ha encaminado sus investigaciones al estudio de la congregación de San Felipe Neri en la Nueva España, así como a la devoción de la Virgen de Loreto y Santa Rosa de Lima. Con estas temáticas ha participado en foros nacionales e internacionales. Es miembro de diversos grupos de investigación sobre temas relacionados con el patrimonio cultural, historia del arte y cultura escrita. Sobre estos temas tiene diversas publicaciones. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM sobre la cultura visual y escrita de la congregación de San Felipe Neri. Y sin más que decir, por modestia, la doctora, le pasamos el micrófono y estamos listos para disfrutar una excelente, pero excelente plática. Como siempre, los micrófonos de los asistentes silenciados, solamente la conferencia. Okay. Muchas gracias, muy buena tarde a todos. Y bueno, como ya lo dijo Blanca, pues esta conferencia está en el marco de la celebración del santo fundador de la congregación. Y bueno, es muy pertinente hablar del santo fundador porque hemos hablado mucho de la Pinacoteca, del oratorio, pero poco se ha dicho de San Felipe Neri, ¿no? Entonces,
Esta exposición se centrará en eso, en exponer su vida y sus representaciones. Y bueno, Felipe Neri nace en Florencia, Italia, el 22 de julio de 1515, en el seno de una familia muy religiosa. Tuvo 3 hermanos, un pequeño niño que murió a temprana edad y sus 2 hermanas, Caterina e Elisabetta, que lo acompañan en su vida, ¿no? Cuando joven se le dio la oportunidad a Felipe Neri de heredar la fortuna de uno de sus tíos, porque su familia, si bien era acomodada, pues no eran ricos, pero él desistió de esta herencia para dedicarse a la labor sacerdotal. Teniendo eso en mente, se muda a Roma en 1533 y ahí se dedica a la prédica del catecismo. Se dice que recibió de Dios el don de la alegría y de la amabilidad y que por eso lograba acercarse a la gente y lograr la conversión a la fe católica. También por eso se le conocía con el mote de Pipo el Bueno, y es el santo de la alegría, de los cómicos, de los catequistas, ¿no? Por esta facilidad de palabra y por esta afabilidad de carácter, ¿no? Él creía firmemente en el poder de la oración para acercar a los fieles a una vida santa y se dedicaba también al cuidado de los enfermos en Roma. Todavía no era un sacerdote y funda el 16 de agosto de 1548 en Roma una confraternidad dedicada a la Santísima Trinidad que se dedicaba a auxiliar a pobres y a viajeros que enfermos necesitaban de cuidado. Allí Felipe Neri con sus adeptos, porque empezó a ser popular en esa época, era muy popular las oraciones que se congregaban y las oraciones que hacían. Entonces un pequeño grupo de 15 personas se dedicaban a la constante oración y meditación. Es por eso que a estas personas, a estos hombres, se les empezó a llamar oratorianos, ¿no? Aumenta la fama de San Felipe Neri en la época y es el Papa Pío XIV quien le solicita hacerse cargo del templo de San Giovanni del Fiorentini, ya siendo sacerdote, y esto provoca una división, es decir, San Felipe Neri tendría que estar en una iglesia y sus adeptos en la confraternidad, por lo que deciden hacer unas pequeñas reglas por las cuales se tenía que regir. Estas pequeñas reglas dan pie después a lo que serán las constituciones de la congregación. Lo particular de ellos es que vivían en una comunidad religiosa, pero no tenían ningún tipo de voto ni nada. Y es hasta el 15 de julio de 1575 cuando Gregorio XIII emite una bula en el que ya los constituía como la congregación del oratorio. Tras esta aprobación, se cambian de residencia, estaban en San Giovanni, y de ahí les regalan esta iglesia, les ceden esta iglesia de Santa María in Vallicella, donde permanecen hasta hoy en día. Y esta es la sede principal en Roma de los oratorianos, la que ustedes están viendo. Bueno, Felipe Neri continúa con la prédica, las conversiones, y muere en mayo, el 26 de mayo de 1595, por eso es su festividad el día de hoy, en olor a santidad. Por lo que en 1615, o sea, pocos años después, unos 20 años, es beatificado y es canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622. Es una canonización sumamente importante porque se canoniza junto con San Isidro, español, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, quienes eran jesuitas, y Santa Teresa de Jesús. Personajes sumamente ligados a la Reforma Católica que vivió la Iglesia tras el cisma provocado por Lutero, y son estas nuevas órdenes religiosas que impulsan decretos emanados del Concilio de Trento. En particular, San Ignacio de Loyola y San Felipe Neri fueron partícipes de transformaciones de institutos religiosos, fundan nuevas congregaciones apegadas a estos recientes preceptos eclesiásticos, en los que ya dejan esa clausura monacal que tenían las órdenes de religiosas, y ellos se aventuran más por un apostolado militante, es decir, ya no es una vida contemplativa la cual los rige, sino son comunidades que buscan la relación directa y sobre todo activa con los fieles. Es decir, ya dejar el claustro, y se encaminaban a la promoción de la perfección espiritual a partir de ejercicios espirituales, la oración y la educación. ¿Qué es lo que los separa de las órdenes como los franciscanos y los dominicos? Estas congregaciones religiosas que son, y la Compañía de Jesús, pues tienen esta diferencia, que además son sacerdotes, ya no son frailes. Y bueno, esta es brevemente la historia de San Felipe Neri compactada. Les iré platicando conforme avanzo con la
con la serie pictórica de Antonio de Torres, pero quería que tuvieran esos pequeños datos. Ahora bien, ¿cómo se le reconoce a San Felipe Neri? Porque nosotros es común que veamos a San Felipe y decimos, es San Felipe, pero ¿por qué sucede esto, no? Bueno, pues cuando se realiza la ceremonia de canonización, esta ceremonia, les digo, es sumamente importante porque es donde se establece la iconografía y la apariencia que van a tener estos nuevos santos. Entonces, lo que yo aquí les presento es un testimonio, es un grabado que hace Mateus Greuter sobre esta ceremonia y en la cual en la imagen central vemos el interior de la iglesia de San Pedro de Roma adornado con los lienzos donde se representan a los nuevos santos iconografía. Entonces esta era la manera en la que visualmente la iglesia presentaba a los fieles la apariencia de los santos. Y este grabado pues queda como testimonio. Este particular, esta estampa, están los están los 5 santos, como ustedes ven, y alrededor de ellos están imágenes, escenas de la vida, pasajes importantes que están acompañados con texto. Es decir, lo que la iglesia hacía en este momento es establecer, instituir cómo se iba a ver, qué se iba a decir de ellos y cuáles eran los milagros principales por los cuales estos personajes habían alcanzado la santidad, y se dejaba además testimonio escrito por estas cartelas que acompañan todo el grabado. Como se puede ver, pues San Felipe Neri es el que aparece en este recuadro que marqué con rojo y es una representación que nos es común. Esta es quizá una de las representaciones más conocidas y más difundidas sobre el santo. Uno de los ejemplos principales de esto es la pintura que realiza Guido Reni, la cual fue grabada, esta pintura, y copiada en múltiples ocasiones. Yo aquí les estoy poniendo el grabado que se encuentra en un libro y cómo esta imagen se reprodujo una y otra vez, ya sea en pintura, ya sea en grabado, pero para que los fieles tuvieran esa imagen del santo. Este grabado, el de la canonización, fue inspirado en otro grabado que fue realizado por Jacobus Lauren, y bueno, tiene similitudes en cuanto a la composición, pues vemos al santo de medio cuerpo, envuelto en rayos de luz, eleva sus ojos en éxtasis. Sin embargo, en lo que difiere es que no está la Virgen presente, ¿no? Pero este grabado en particular, el de Lauren, es importante porque recoge escenas de la vida del santo que copiaban una serie pictórica que estaba en el oratorio de Santa María en Vallicella, que se quemó en 1620. Entonces no tenemos esas pinturas, pero tenemos este grabado que recuerdan a esas pinturas. Y esto es interesante porque este grabado está fechado en 1600. Yo les comenté que la beatificación de San Felipe Neri es en 1622. Entonces estas imágenes son promoción para la canonización del santo. Entonces, pensemos que todas estas imágenes las genera la congregación en apoyo a su santo, en el que expone lo milagroso que era, lo importante, todos los dones que le había concedido el Espíritu Santo, y esta iconografía empieza a estandarizarse, ¿no? Esto es la manera común en cómo se va a representar a San Felipe Neri. Por lo que respecta al aspecto físico, se ha dicho que San Felipe Neri mientras vivió pues no se retrataba, no permitía que se retratara, siempre como un rasgo de humildad. Sin embargo, sí se realizaron retratos. Hay varios conocidos que están en la sede de los oratorianos en Nápoles, en Bolonia, y este en particular que yo les traigo es otro grabado que lo manda a hacer el cardenal César Baronio, que es un miembro primigenio del instituto, de los fundadores, un compañero del santo Florentino y es un promotor de la congregación en Roma. Entonces, este tipo de retratos tan cercanos al santo, pues se conocen como retratos verdaderos. Entonces, este grabado en particular es copia de uno italiano. Este en particular se encuentra en el oratorio de San Felipe Neri de San Miguel de Allende, y se los traigo para que vean cómo se generan estos aparatos visuales para toda una congregación y para los fieles, ¿no? Para que sepan quién es el santo, para que lo puedan identificar. Además de estos retratos que se hicieron, se conoce también la máscara mortuoria de San Felipe Neri, que está ahí,
y es pues la principal fuente de cómo era de su rostro, perdón. Y a partir de esta máscara es que se hacen un conjunto de retratos, siendo el más famoso este que les presento, que está en Santa María Vallicella. Entonces, lo que yo les presento son referentes visuales contemporáneos para la representación del santo y que gracias a ellos podemos distinguirlos. ¿Cómo era San Felipe Neri? Pues se estandariza su imagen como un hombre de complexión y estatura media, cabello y barba blanca, ojos almendrados, nariz prominente, boca mediana, con labios delgados, y en su rostro se puede advertir la huella de los años vividos, con arrugas, pero no tiene rasgos de enfermedad o una palidez. No es común verlo joven o de adolescente, sino ya como un hombre de edad avanzada, viejo, porque también es el estandarte de la vejez digna y santa. Y por eso se le representa así y siempre, por lo regular, vestido como sacerdote. Eso también es importante porque uno nota, y en la serie que les voy a presentar, como aunque los episodios corresponden a una época donde el santo no había, todavía no se había hecho sacerdote, no tenía la investidura, se le representa como tal. Bueno, la serie que les voy a presentar pues se conserva en el oratorio, son 11 lienzos y es una serie que nos cuenta la vida del santo. Está realizada por Antonio de Torres. Antonio de Torres es un pintor novohispano, del cual los datos que conocemos pues son gracias al maestro Ruiz Gomar, a otros artículos escritos, pero en realidad es un pintor que necesita un trabajo a profundidad. Es un pintor que se saben datos generales, que son los que les presento ahí. Es un pintor prolífico, que tiene obra en muchas ciudades del país, también en España, lo que hace suponer que también contaba con un taller con miembros numerosos que le ayudaban a su trabajo. Y bueno, es importante decir que Antonio de Torres pues es pariente de esta dinastía de pintores que corresponden a los Juárez por parte de su madre. Es primo de Juan y Nicolás y nieto de Luis Juárez, ¿no? Y ahí les presento un genealógico de él. Y en 1708 recibe por parte de los filipenses la comisión de hacer esta serie pictórica que firma, y que además es una de las primeras series que se conservan sobre el santo en la Nueva España. Una anterior es poblana, esta es la segunda, pero esta es la primera que tiene como fuente una serie de grabados que les presentaré. Entonces, aquí en la Nueva España hay 4 series de vida sobre San Felipe Neri. Uno está en Puebla, esta de la Ciudad de México, otra en San Miguel de Allende, y la última es una serie que está fragmentada, pero que está en Durango. Esta son 11 lienzos, la de San Miguel de Allende son 42, porque es la narratividad mucho más extendida y porque es una copia de los grabados. Bueno, ¿de dónde se inspira la serie que les voy a presentar? Pues esta es la serie, estaba colgada la mayoría en la sala Newman, ahí uno las podía apreciar. Solo las que son medios puntos, que son esta y esta, estaban colgadas en otros sitios. También tienen otro formato porque las demás son más alargadas, lo que podría decir que estaban en otro sitio, pero en su totalidad son un conjunto pictórico sobre la vida del santo. Estas son, y bueno, lo interesante de estas imágenes es que provienen de una serie de grabados, ay, perdón, se me saltó la diapositiva, una serie de grabados de la vida de San Felipe Neri. Esta serie en particular es interesante porque empieza con el nacimiento del santo, y usted decir, bueno, pues, ¿qué es lo particular? Pues que en los grabados no se inicia su vida de San Felipe Neri con su nacimiento. De hecho, la primera imagen es su conversión. Entonces, esta es de las poquísimas representaciones que tenemos en Nueva España del nacimiento del santo. La pintura es interesante porque está dividida en 2 planos,
contiene dos escenas. La central, pues vemos el momento en el que una partera le está entregando, una partera, la que está de pie, le está entregando a Lucrecia Soldi, la madre del santo, al recién nacido, que suponemos pues que este es San Felipe Neri. Y bueno, mientras un personaje femenino ve la escena. En la parte posterior lo que estamos viendo es el bautizo del santo, y llama mucho la atención porque el bautizo se realiza ante un altar donde vemos a la imagen de San Juan Bautista, y esto remite a el bautisterio de San Juan Bautista en Florencia, donde el santo fue bautizado. Entonces, para hacer referencia del espacio en el que el santo recibió este sacramento, se pone una escultura del bautista, ¿no? Entonces, para recordar este espacio que yo les presento. Entonces, aquí vamos viendo cómo el pintor va haciendo estos cruces, va interpretando la información que tiene y cómo lo va transcribiendo a un lenguaje visual. Arriba de esta composición vemos a Santa María Magdalena, y bueno, pues ¿qué tiene que hacer Santa María Magdalena ahí? La reconocemos por su cabello largo y por su poma acá. Pues San Felipe Neri nace en las vísperas de la festividad de María Magdalena, y es por eso que encontramos ahí a la santa, ¿no? Y todas estas pinturas están acompañadas abajo por cartelas. Estas cartelas son las que yo les pongo en las diapositivas para que ustedes las vayan leyendo mientras yo les explico, pero ahí el texto dice perfectamente lo que está en rojo, pues eso, que nace el 22 de julio, cuando nace, moría el sol, en su cuna yace. Y por acá, bueno, pues estamos viendo que nace en esas vísperas de Santa María Magdalena. La siguiente escena corresponde ya a imágenes que se presentan en los grabados y que representan un tema sumamente importante para la congregación, que es la conversión. Nosotros quizás entendamos la conversión como un infiel que se convierte al cristianismo, o alguien que abandona la religión y se convierte. Para los oratorianos el concepto es mucho más amplio y tiene que ver con apegarse a la religión católica. Es decir, si yo soy católica, pero no tengo una vida tan santa, pero no soy tan pecadora, no te llevo una vida licenciosa, pero decido dedicarle mi vida a Dios completamente, eso para los oratorianos es considerado una conversión. Entonces, la conversión de San Felipe Neri sucede cuando él, de joven, a los 18 años de edad, como les comento, es enviado por su padre a Nápoles, para que su tío Rómulo le herede sus bienes. Y San Felipe Neri, aunque iba a ser heredero de una gran fortuna, decide que no se va a hacer cargo de eso, y que su vida está en el apostolado y está en la religión. Entonces, digamos que abandona el mundo, abandona la riqueza, y esto se le conoce como la conversión. Como yo les comentaba, esta es la composición que va generando Torres, va tomando de diferentes grabados de la serie. Este es el grabado original, como ven está volteado. Torres lo voltea, así aparecen en el libro, y copia directamente un pasaje posterior en el cual se ve a San Felipe Neri, que es salvado de morir aplastado por una mula, ¿no? Entonces, esta es la primera escena, y aquí estamos viendo cómo el pintor va adaptando la composición, quizás en el espacio en el que estaba originalmente, no sabemos dónde estaba, pero quizás si la composición tenía que ver hacia el altar, es por ello que gira la pintura, pero el pintor va haciendo estos juegos. Como les dije, toda la serie está tomada de una serie de grabados que fueron publicados en una de las primeras historias de vida de San Felipe Neri, que son del autor Pietro Giacomo Bacchi, pero no están todas las imágenes, y yo eché mano de esta historia figurata, que es otra historia de la vida de San Felipe Neri, que además los textos están inspirados directamente en esta historia de vida. Entonces, lo que vemos nosotros abajo, traducido al español, son extractos de esta obra. Entonces, quiere decir que el pintor, ya sea que conociera la vida de Bacchi y la historia figurata, el libro escrito, o que solo conociera las láminas, pero conocía esta obra, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de dos fuentes que pudo tener el pintor
para construir toda esta composición. La siguiente escena se intitula San Felipe Neri, vende sus libros para tener dinero, no para él, sino para regalárselo a los pobres, que es lo que estamos viendo en esto. Lo que ven a su lado es el texto, estaba acompañado por 2 textos. Desafortunadamente las pinturas pues han padecido los estragos del tiempo y hay partes que se han perdido en este lienzo en particular. No se ven los 2 medallones, solo uno y entrecortado, pero lo que nos va platicando es la escena. Entonces aquí nos platica que estaba vendiendo y que en una escena de atrás hay demonios. Esta es la imagen en la que se inspira Torres y como ustedes ven en el grabado, la imagen está del lado izquierdo de su pantalla. Torres lo pone del lado derecho y además modifica por completo el pasaje de atrás. Es por eso que les digo que aunque están inspiradas en estos grabados, Torres agarra escenas diferentes y va construyendo composiciones diversas, ¿no? La imagen que nosotros veíamos atrás es esta, que es un grabado independiente, es el grabado de un número 2 y corresponde al momento en el que los demonios se le aparecen a San Felipe Neri para tentarlo, ¿no? Y él, bueno, lo rechaza. Como ven, ese personaje que estamos viendo ahí es San Felipe Neri, y es de los pocos pasajes donde se le representa vestido como, pues, como civil, como el siglo, ¿no? Bueno, la siguiente escena corresponde a una representación común, que quizás ustedes habrán visto que San Felipe Neri suele tener flamas en el corazón y este pasaje nos lo explica. Se dice que estaba San Felipe Neri rezando en el año de 1544 y le pidió al Espíritu Santo sus dones. Se los pidió con tanta vehemencia que en ese momento se vio que bajaba un globo del cielo, se le metió por la boca y se quedó en su corazón. Y bueno, después de eso cayó en el suelo, que es la escena posterior que nosotros vemos. Y se dice que a partir de ese momento Felipe Neri tenía un calor incesante en el pecho que no podía, que no apagaba con nada, que su palpitar era muy fuerte y al momento de su muerte descubrieron que su corazón estaba crecido y que tenía 2 costillas rotas por este crecimiento de corazón que se explica por este milagro, ¿no? Entonces, bueno, lo que acá estamos viendo es el grabado del cual se inspira Torres. Los grabados por sí solos tienen su inscripción y la inscripción corresponde a la narrativa y a la página y al año en el que se desarrolló el milagro y corresponden a la historia de vida de Baqui. Entonces, las imágenes integradas, estos grabados, tienen relación explícita con esta historia de vida. Y bueno, acá como Antonio de Torres tenía que contar una historia y tenía 12 lienzos para contarla, pues va compactando estas escenas. Y la escena posterior, lo que él representa, es un momento en el que San Felipe Neri tiene la visión de unos demonios que están en las catacumbas romanas, ¿no? La presencia de demonios en la vida de San Felipe Neri es una constante. Bueno, la siguiente escena se corresponde a la aparición de San Juan Bautista. Bueno, pues San Felipe Neri era devoto también de San Juan Bautista por donde se bautizó, y es una composición sumamente interesante, pues Torres utiliza 4 grabados diferentes para crear uno solo. En el primer plano estamos viendo a un San Juan Bautista joven que se le aparece a San Felipe Neri. En ese momento San Juan le dice a San Felipe Neri que no tiene que ir de misión a Indias, que su misión está en Roma, porque San Felipe tuvo la intención, al igual que en algún momento lo hizo su contemporáneo Ignacio de Loyola, no Ignacio de Loyola, sino tienen como esta idea de venir a las Indias a convertir. Entonces también San Felipe Neri tiene esa idea, pero se le aparece
San Juan Bautista y le dice, no, tú no tienes que ir a Indias porque aquí hay mucha gente que convertir, o sea, no tienes que andar haciendo nada acá, acá hay gente que también se separó de la religión católica y te tienes que concentrar en ellos. Y por eso también a San Felipe se le conoce como el apóstol de Roma. Lo que estamos viendo en las imágenes posteriores, en esta, por ejemplo, es el momento en el que se funda la Confraternidad de la Santísima Trinidad de los Peregrinos, que es lo que les comento, esta cofradía, esta hermandad donde se unían para apoyar a los peregrinos pobres. Y bueno, ese personaje que nosotros vemos atrás, perdón, esto nada más es un paréntesis para que vean cómo la escena central pues es San Juan Bautista y cómo Torres va interpretando a un lenguaje mucho más común a los ojos novohispanos, a las figuras, a las escenas, a los rasgos físicos, acá al carácter novohispano, pero su modelo son estos grabados, ¿no? Lo que les decía es que la escena posterior, que es esta, es el momento en el que San Felipe Neri está de pie, junto con sus congregantes, junto con sus amigos, sus seguidores, fundan esta confraternidad y este es el momento en el que están lavándole los pies a peregrinos, ¿no? Como en un gesto de suma humildad. Y lo que vemos acá es el momento en el que se aparece un ángel vestido de peregrino como para probar el espíritu de San Felipe Neri y pues le regala comida y le regala limosnas. Entonces lo que yo les estoy poniendo acá es la imagen central de dónde toma este grabado. Este grabado es el número 6 de la serie. Y bueno, lo que hace Torres para esta imagen que les comento es tomar esta imagen central junto con, perdón, los laterales de la imagen central con esta imagen de San Juan Bautista y agregarle este detalle, ¿no? También pensemos que estos grabados eran imágenes de 15 centímetros, ¿no? No eran imágenes grandes, pero él va echando mano de todo este conocimiento que seguramente ahí estaban los oratorianos atrás de él diciéndole, ponle aquí, ponle acá, queremos que estas imágenes o que estos pasajes se mantengan en las pinturas, y es como él va componiendo estos cuadros que además son de grandes dimensiones. Entonces, nosotros lo que vemos en la pintura es esta conjugación de todos estos grabados, ¿no? Entonces, bueno. Ahora bien, esta pintura tiene esta inscripción que dice a devoción del capitán don Juan Bautista Arosqueta, Antonio de Torres, Échit, año 1709. Ahí está la firma. Pues Juan de Arosqueta, el capitán Juan de Arosqueta, le encontré que era un comerciante de origen vasco, dedicado a la importación y exportación de productos, y contaba con minas de beneficio en Zacatecas. Era una persona que pertenecía a la nobleza novohispana, era un hombre muy rico, y su hija, María José Arosqueta de Eras y Alcocer, se casa con Francisco Fagoaga Iragorri, que también son miembros de la comunidad vasca, que son mercaderes de plata, que tenían el beneficio del apartado general de la plata, o sea, tenían mucho dinero. Y bueno, nosotros vemos el lienzo de la familia Fagoaga Arosqueta, aquí los vemos representados, y esta es la hija mayor del capitán que manda a hacer este cuadro para los filipenses, ¿no? Esta es la hija del mecenas de los filipenses, y pues lo sabemos gracias a esa inscripción, ¿no? También, bueno, este cuadro es el único firmado y por eso toda la serie se le atribuye a Antonio de Torres, porque no todos los cuadros están firmados, pero pues dado su composición y su similitud, pues está atribuida toda a él, ¿no? Bueno. La siguiente escena corresponde a un momento en el que Cristo se le aparece al interior de la Sagrada Forma. Lo que se cuenta es que en 1534 estaba él haciendo oración en la iglesia de los capuchinos, porque había la Eucaristía, la Sagrada Forma y todos estos dogmas católicos fueron atacados por los protestantes. Entonces ellos se quedaron orando por 40 horas frente a la Sagrada Forma, y en una visión San Felipe Neri ve que se aparece ahí Cristo, ¿no? Entonces, este milagro corrobora la presencia de Dios en la Sagrada Forma y es parte del misterio de la transustanciación.
¿no? Entonces, la imagen central, estamos viendo a San Felipe Neri, auxiliado por dominicos y por otros personajes, es para que no se desmaye y también para que no se eleve, ¿no? Porque también decían que cuando rezaba esto se elevaba. Y bueno, la oración de las 40 horas, San Felipe Neri la institucionaliza en las iglesias en Roma, en los oratorios. Es una oración de aquella época contemporánea, San Felipe Neri, que se rezaba. No tenía una fecha en particular, o sea, no era parte no sé, de Semana Santa, de la Natividad, no, sino que era exponer a la sagrada forma durante 40 horas consecutivas, es decir, día y noche, cosa que no se permitía, y gracias a esta oración se permitía que estuvieran rezándole al sagrario, bueno, a la sagrada forma, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo de nuevo, pues son estas composiciones, estas interpretaciones que hace Antonio de Torres. Esta imagen está en mal estado cuando se le tomaron estas fotografías, por lo que se retiró también de la sala Newman para que no siguiera afectándose. Pero bueno, ahora con el temblor y con los daños que sufrió, pues todas las imágenes están embaladas, ¿no? De nuevo, San Felipe Neri Antonio de Torres hace una composición con 2 grabados, y la imagen que nosotros vemos atrás es el momento en el que el santo salva a un joven de morir ahogado. Lo interesante de esta escena, además de que San Felipe Neri camina sobre las aguas, es que en ese momento, justo en ese momento, San Felipe Neri estaba en otro sitio. Entonces, esto lo ubica al santo entre aquellos que pueden bilocarse, es decir, que pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces, toda esta geografía nos va contando pues más virtudes del santo, más capacidades, más dones que le da Dios, sus milagros, y lo va narrando de esta manera tan compacta. Siempre es interesante preguntarse, pues, ¿qué tanto entendía el fiel de todo lo que se le presentaba a sus ojos, ¿no? Pero creo que hay escenas que pueden interpretarse, aunque no se sepa toda la escena en particular, eh, como que aquí está salvando a alguien que se ahoga. Entonces, pues, si tú tenías, es un santo al que te puedes, a que le puedes rezar para que te salve de algo, ¿no? Entonces, es importante cómo estas escenas se van integrando por aquello que les es importante a la congregación que se muestre tanto a los oratorianos como a los fieles. También es interesante que esta escena en particular donde se está ahogando coincide porque se sabe cuándo se llevó a cabo este milagro, el 23 de mayo de 1551, que es el momento en el que San Felipe Neri profesa como sacerdote. Entonces, nosotros tenemos todas estas fechas tan precisas porque estos grabados están relacionados con una historia de vida que se construye de manera cronológica. Entonces podemos saber fechas, podemos saber días, podemos saber hasta lugares, momentos específicos, porque lo importante de todo esto es que tengan siempre un respaldo histórico, ¿no? Estas hagiografías se van construyendo así, con un respaldo sumamente histórico, con testimonios, para que no haya duda de estos personajes, ¿no? De la existencia y de lo que hicieron estos personajes. Bueno, la siguiente escena corresponde a un momento en el que San Felipe Neri entraba en éxtasis cuando oficiaba misa. Esta es una escena común que comparte con otros santos, y las escenas que vemos a los lados es el momento en el que resucita a un joven llamado Paolo Mazzini, lo cual también le da otra categoría a San Felipe Neri como alguien que puede intervenir en la salud de la gente, ¿no? Y el siguiente pasaje es el exorcismo de Caterina Verse. Como yo les comenté,
la relación, siempre hay una mención constante de exorcismos, de presencia del demonio, que San Felipe lucha con el demonio, que saca a los demonios de la gente, pero esto se entiende en un contexto en el que se está poniendo en duda la presencia y la figura de un sacerdote. Entonces, en aquella época, todo ritual que incluyese la mediación de un sacerdote era importante para la iglesia. Y los exorcismos son un ritual que solo se pueden llevar a cabo por un sacerdote educado y preparado para. Entonces, por eso también es importante este tipo de escenas que nos hablan de un San Felipe Neri que tiene esa capacidad, ¿no? Y que ya después se hacen, es una preparación especial en ese momento que reciben los sacerdotes, pero también es parte del ritual romano. Entonces, todo esto es lo que se está vertiendo en esta época y en estos grabados. Quizás estos grabados pensemos que están hechos en 1600, la pintura es de un siglo posterior, quizás ya todo esto no se ponía en duda o no se cuestionaba tanto, pero toda esta serie pictórica quiso dejar testimonio de todas esas cualidades que tenía San Felipe Neri. La octava. Bueno, aquí lo que también les quería comentar es estas modificaciones que hace el pintor. Esta pintura también, de nuevo el grabado está viendo hacia la izquierda y él lo voltea, quedaría así la escena, porque también nos habla de dónde pudieron haber estado colocadas las escenas, ¿no? O cuál pudo haber sido su secuencia en el espacio en el que estaba, ¿no? Entonces, esto lo realiza Antonio de Torres con toda la intención. Bueno, la siguiente escena es San Felipe Neri, está escuchando un coro celestial y es pues, sumamente interesante esta composición porque condensa la importancia de la música para la congregación. San Felipe Neri es un personaje al cual le importa la conversión de la gente, pero no a través del castigo físico, no a través de la amenaza, no a través del miedo, sino del gusto de los sentidos, ¿no? De la amabilidad, de la oración, de que la gente se acerque con afabilidad a la iglesia. Y bueno, la música es un vehículo para acercarse a Dios. Entonces, la música es muy importante para los oratorianos y aquí se queda testimonio de esto. Las escenas laterales que estamos viendo, bueno, este es el grabado, ¿no? Y un poco las modificaciones que hace, porque en el grabado no hay escenas laterales y aquí se incluyen dos en particular, que hablan, uno, de el poder que tenía San Felipe Neri de rechazar el pecado. Aquí está rechazando a una persona que abajo tiene una especie de cerdo. Bueno, eso es un cerdo. Creo que la persona que hizo el grabado nunca había visto un cerdo, pero imagencita, porque San Felipe Neri olió el pecado en él, ¿no? Y lo rechaza. Entonces, gracias a este rechazo al pecado, al vicio, es que los ángeles le dan unas azucenas, porque él se mantiene casto y se mantiene virgen. Entonces, las azucenas como premio se las dan y por eso a veces encontramos a San Felipe Neri representado con eso, con azucenas en rechazo al pecado. Y la otra escena es el momento en el que el Papa Clemente VIII le otorga al San Felipe Neri, le ofrece una dignidad cardenalicia y él dice que no, muchas gracias, que él no quiere ningún puesto, que él está bien con su congregación y que apartarse en un cargo eclesiástico pues conllevará a que descuide sus labores apostólicas en el oratorio y él decide que no. Entonces se queda testimonio de San Felipe rechazando. Aquí como vemos pues el gesto en la pintura es mucho más marcado de este rechazo que en la pintura, en el cual solo le señala este gorro cardenalicio y acá se lo está entregando, ¿no? Entonces,
Son también todas estas modificaciones de los escenarios, de los espacios, de las inclusiones de otro tipo de tapices, de mantos, que hace el pintor, ¿no? Que es un lenguaje cercano a él y al ámbito novohispano. Bueno, la Virgen María es también central en toda la vida de San Felipe Neri. Aquí lo está curando de una enfermedad que tenía en la vesícula, y justo el momento que se representa es el momento en el que él pega un brinco y dice, mi señora hermosa, mi señora santa, ¿no? Entonces, aquí lo vemos elevándose de su cama, pero la imagen de atrás, que es importante, aunque esté en menor tamaño, es el momento en el que llega a curar al Papa Clemente VIII de Gotha. Con solo tocarle la mano. Lo que sucede es que en este pasaje donde la Virgen lo cura, digamos que le transmite el poder de curación, y a partir de este momento en el que se le presenta a la Virgen, San Felipe Neri tiene la capacidad de curar a la gente, ¿no? Entonces, este pasaje pues da testimonio de eso, de los poderes curativos del santo. Bueno, ya la siguiente escena, la décima, pues es San Felipe Neri ante un moribundo. Aquí se ha incluido a los padres Camilos, aquí en esta composición, a quienes estamos viendo, que es lo que se ve en el grabado, es el beato Félix de Cantalicio, cuidando a un enfermo. Los Camilos son una congregación dedicada al cuidado de los enfermos, y son una congregación que en la Ciudad de México tiene vínculos estrechos con los oratorianos. De hecho, parte de su colección está en resguardo del oratorio, sobre todo sus retratos. Algunos estaban en la biblioteca antes del sismo, y es una congregación muy cercana, y entonces en este momento lo que estamos viendo es que los Camilos están ayudando a bien morir a una persona. El pasaje cuenta que le decían muchas oraciones, pero esta persona no se moría, y llega San Felipe Neri, por intercesión de ellos, los ángeles le susurran a los Camilos las oraciones que les deben de decir a esta persona para que transite, ¿no? Para que fallezca. Y es testimonio de este bien morir que también es importante para la congregación, porque pues ellos al final son sacerdotes, y es parte de la unción de los enfermos, es parte de todo este ritual. Y bueno, las imágenes, perdón, aquí no puse, pero bueno, las imágenes que nosotros vemos es la conversión de una familia judía. Como les comenté, pues la conversión es importante, y entonces San Felipe Neri se cuenta en su historia de vida que tenía tanta facilidad de palabra que a veces con solo escucharlo la gente se convertía, y bueno, ahí es testimonio y este es un momento en el que ya San Félix se le aparece a San Felipe Neri para regalarle agua, ¿no? Entonces, también en la historia de vida de San Felipe Neri se van construyendo estas relaciones. Hay otras escenas que aquí no están, donde se encuentra con San Ignacio de Loyola, con San Carlos Borromeo, es decir, porque está conjuntando a todos los personajes importantes de la época. Y bueno, finalmente la última escena que corre de esta serie pictórica corresponde a la muerte de San Felipe Neri, que es lo que estamos viendo. Es una escena, pues, es una escena que ha transformado el pintor, mientras ya hace el santo. Aquí está bendiciendo a sus hermanos congregantes, mientras mira el cielo, todavía está, aunque con los ojos cerrados, está en una posición sentada, mientras todos los demás lloran, y aquí vemos cómo su alma pues es ya recogida por los ángeles para ser elevada al cielo. Y la siguiente escena pues corresponde al momento en el que San Felipe Neri pues tiene veneración pública. Él muere en olor a santidad, es un personaje sumamente importante y reconocido en la época. Entonces, cuando él muere, enfermos, gente que era apegada a la congregación,
pues lo van y lo velan y tiene esta presencia pública en cuando lo velan, ¿no? Entonces es la escena que nosotros vemos en un fragmento, igual modificando la perspectiva, modificando la composición, los escenarios, la arquitectura y todo el paisaje. Y bueno, esas son las modificaciones que hace Antonio de Torres. Bueno, esta es la última escena. Y bueno, yo solamente quise hacer este recorrido por toda la historia de San Felipe Neri que se cuenta aquí, que se cuenta la historia de la congregación de un santo italiano que funda un instituto religioso importante para la época, que aquí en México hay una decena de fundaciones en la época novohispana. Quizás no todas permanecen vigentes o en pie, pero tenemos muchos testimonios, tanto pictóricos como intelectuales, de la importancia que tuvo la congregación en Nueva España. Sobre todo aquí en la Ciudad de México hay personajes sumamente trascendentales para la historia del siglo XVIII que son cercanos a la congregación o que son miembros externos, porque también eso es una particularidad que tenía la congregación. Están los miembros, los sacerdotes que viven en comunidad, pero hay una serie de miembros de número que le denominan, que eso va ampliando la red intelectual de la congregación hasta la red política y religiosa que tenía esta congregación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que una familia de plateros paga esta serie pictórica, ya sea que ellos la encargasen o que le pidieran a su benefactor que él la pagase, ¿no? Entonces, estas pinturas, no olvidemos, tienen 313 años de vida y nos sirven para recordar de nuevo el patrimonio que está en la Pinacoteca, que sigue embalado, que sigue en riesgo, y esta serie pictórica es única en tanto composición, en tanto autor, en tanto testimonio histórico y de arte, y es otro llamado de atención para que se siga protegiendo y para que las autoridades hagan lo propio para que esta serie pictórica pueda ser expuesta como era en la sala Newman. Y bueno, por mi parte es todo y pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Qué pasión, qué cantidad de estudio, qué maravilla. Pues iniciamos con Alma García. Nos dice buenas tardes. ¿Podría explicar lo referente a las 40 horas? Interrogación. Hay una placa en el templo en la calle de Madero. Así tal cual es su pregunta. Y tenemos otra de Humberto López. Empezamos con Alma. Sí, es el Pablo. No, no se oye, maestra. No se oye. Perdón, tenía el micrófono apagado, es que Ay, qué pasó una susto me ambulancia. pegué. Okay. No, le decía que si podía Alma volver extender un poco más su pregunta sobre la placa. No, sobre la placa, porque la verdad es que quizás fue de algo en particular o de algo en particular que dije y pues no sé de qué Muy placa bien. se refiere. Creo que ahorita vuelve. Nos dice el señor Humberto López Rubalcaba. Gracias, don Humberto. Dice, de las otras series pictóricas que mencionó, ¿se conocen los autores? Sí, la de San Miguel de Allende está atribuida a Miguel Cabrera. A mí me comentaron que está firmada, pero yo he visto toda la serie y no le encontré la firma, pero creo que la atribución es correcta, es de Miguel Cabrera. Voy a salirme un poco de mi presentación porque creo que es que se saltó la presentación, las imágenes que yo tenía del libro donde se inspira toda esta, bueno, no, se me perdió. Pero bueno, es que estas imágenes están inspiradas en 44 grabados que se hacen para promoción de la canonización del santo. Entonces,
Aquí nosotros vemos 11 lienzos, pero son 22 escenas. Y la de San Miguel de Allende son 42 escenas, o sea, sí, es una reproducción amplia de estos grabados. Y la otra, ay, Dios mío, sí, también está atribuida a Maestro Ruiz Gomar. ¿Quién es la de Durango? ¿Recuerda? Ay, sí me dan, es que sí tengo el nombre, Juan pero Francisco de Aguilera. Juan Francisco de Aguilera. Muchas gracias, maestro. Y de esa tenemos noticias, que no me, voy a decir una imprecisión quizás, que eran 7 y se conservan 4, si no mal recuerdo. No está toda la serie. Un colega, Adolfo Martínez, es quien ha estudiado un poco más, que conoce más el patrimonio de Durango, pero sí, al parecer, sí son 4 las que se conservan y creo que tiene el testimonio que eran 9 pasajes. Y pues sí, también está atribuida. Y la de Puebla no recuerdo si está firmada. Lo que pasa es que la de Puebla no está inspirada en estos grabados, que son de Luca Chamberlano. No todas, entonces son de la mano de un grabador francés. Entonces, yo por eso no las he estudiado tanto como la de San Miguel de Allende, que la conozco muy bien, y esta, y un poco la de Durango. Correctísimo, pues muchísimas gracias. Doctora, tuvimos 42 asistentes en uno solo de los canales, lo cual, la verdad, el gusto es que estas 42 personas pudieron tener, pues, por cortesía de ustedes, los expertos, un vistazo de las horas y horas y horas invertidas por ustedes los investigadores en temas tan específicos como pudiera ser pues ¿verdad? Estas series. Doctora, a manera personal, ¿cómo inició esta línea? ¿Cómo fue que empezó esta pues hermosa posibilidad de estudiar específicamente San Felipe, Virgen de Loreto, Santa Rosa? No sé, si quisiera compartir con nosotros algo de... Claro que sí. Pues Santa Rosa de Lima fue una coincidencia porque en un trabajo final de clase nos pidieron que trabajáramos a un santo que nos fuera cercano, y a mí me era cercano Santa Rosa de Lima porque yo nací un 30 de abril y también Santa Rosa de Lima nació un 30 de abril, y a mí me bautizaron en la iglesia de Santa Rosa, y ahí hice mi primera comunión, entonces aquí en la Condesa. Entonces pues para mí era cercana, y a partir de ahí empecé a estudiarla, y fue sumamente interesante toparme con esta santa, con la primera santa del Nuevo Mundo. Pero yo lo que hice en mi tesis, que fue mi tesis de licenciatura, fue establecer un comparativo de cómo su culto se va transformando aquí en Nueva España, ¿no? O sea, cómo llega y cómo se va transformando con el paso de los siglos a transformarse en un culto sumamente monacal pues de monjas, ¿no? Ahí fue que me acerqué a Santa Rosa. Es un tema que siempre vuelvo a él. Y mi cercanía a la congregación del oratorio fue en una visita a San Miguel de Allende durante la maestría. Visité el oratorio de San Felipe Neri con un grupo que estábamos haciendo una investigación, y me llamó sumamente la atención un retablo que ahí está en el oratorio, en la Salud, sobre el cual hice mi tesis, que era un Via Crucis. Pero además me llamó la atención la congregación como tal, y lo poco que se decía, y lo poco que se conocía, y lo poco que estaba publicado sobre ellos, ¿no? Y todas las generalidades que se decían, que no se decía nada, y pues siempre se puntualizaba la importancia intelectual y en la educación del siglo XVIII, pero siempre se hablaba de generalidades y nunca de particularidades. Entonces, bueno, realicé mi tesis de maestría, y bueno, los oratorianos de San Miguel de Allende son muy celosos de su colección, y yo tuve la fortuna que me abrieran las puertas de su templo y pude catalogar pues todo lo que ahí tenían. No sé, son como 600 obras, impresionante toda la colección que tiene. Y pues yo en mi tesis de doctorado pues intenté hablar de los tópicos generales que encontré en la congregación, como para encontrar
modelos para estudiarlos, para poder entender qué era la congregación y qué era lo que representaban ellos, porque como lo hemos estado viendo aquí en la Pinacoteca de la Ciudad de México, pues siempre está esto mezclado de qué es oratoriano, qué es jesuita, Sí. ¿no? Y yo veo cosas y digo, es que esto es más oratoriano que jesuita, por todo lo que pude ver en San Miguel de Allende, porque San Miguel de Allende es una fundación netamente jesuita, es un oratoriano, es un templo que desde sus inicios es oratoriano, continúa siendo oratoriano. Entonces para mí fue ese paradigma, y ya después pues fue estudiar a la congregación, estas series, y pues ahora lo que estoy estudiando es la biblioteca de la congregación, la importancia y la academia de filósofos que fundan en la Nueva España, ¿no? Entonces, siempre como estos personajes intelectuales del siglo XVIII. No, pues qué afortunados que existan estas mentes, que existan esta generosidad por parte de ustedes, los estudiosos, y definitivamente, pues, a la tecnología, porque a partir de mañana, cualquier persona que esté interesada en este tema va a poder tener acceso a algo que muy probablemente no se hable en otra parte, porque son temas muy específicos los que se eligieron para este ciclo de conferencias. Pues claro que sí. doctora, mis queridísimos asistentes, usted me dice si tiene algo más o si cerramos el día de hoy. Lo que usted diga, hacemos. Pues nada, solamente agradecer y bueno, pues ya saben quién es San Felipe Neri, ahora lo podrán reconocer en cualquier obra, ya sabrán cómo era San Felipe Neri, eso es importante, por eso les presenté todo esto, porque a veces vemos los santos y decimos, es que se parece, o sea, ese es San Felipe Neri, pero no sabemos explicar el por qué, y esto es parte de un programa de la Iglesia Católica para reafirmar cómo era la apariencia física de un santo, ¿no? Entonces, pues nada, ahora que puedan ver las obras, les presenté yo ahí un par de obras que se conservan en el oratorio y ya pueden decir, ese es San Felipe Neri, ¿no? Con mucha certeza. Y pues nada, hoy es la festividad del santo y pues muchas gracias que me permitieron dar esta conferencia en este día, ¿no? Tan importante para la congregación. Pero por supuesto, como le digo casi siempre a mi jefe, el director, oiga jefe, pues si usted es el jefe, usted dígame cuándo. Pues así le dije a usted, doctora, pues si usted es la jefa, usted dígame cuándo. Así que todo un lujo, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los asistentes y pues a seguir el día. Ustedes con muy buen clima, yo con un calorón, pero con muchas cosas que pensar y disfrutar, ¿no? Estas ideas que se quedan en nuestra cabeza y principalmente las imágenes. Muy buenas tardes a todos y pues nos veremos en el siguiente conferencia. El claro maestro sí. Rogelio le manda aplausos, doctora. Gracias, maestro. Nada más. ¿Qué fecha es la próxima? Déjenme doy el comercial. La próxima sesión es el miércoles 9 de junio. Está a cargo de Liz Prado, quien nos hablará de una obra ya en particular, La Porterita, que así se le conoce. Entonces los esperamos el 9 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora me voy a dar a la tarea de visitar nuestro templo de acá, de Querétaro, San Felipe Neri, y darme cuenta de todas las pinturas que hay allí. Sí, tenemos una que había sido la catedral, pero bueno, aquí Querétaro no se hacía en la actualidad cuál es la catedral. Se dice que es el templo de San Francisco, pero en algún momento San Felipe Neri fue catedral. Entonces ya me voy a dar a la tarea de visitar y ver las pinturas y todo lo que hay en el templo. Muchísimas gracias, doctora Erika. Es un placer haberla escuchado. De verdad, magnífica todas las fotografías que nos presentó y la explicación maravillosa. Y muchas gracias a la señorita Blanca Alicia Martínez por regalarnos todas estas conferencias. De verdad que es un privilegio, de verdad. Muchas gracias. Pues, saludos hasta Querétaro. No quiero cerrar, por favor, doctora, no se me vaya. Fíjese que una persona que se llama Javier Muñoz, y con esto ya cerramos,
la manda felicitar, sin lugar a dudas. Nos dice que está en Magdalena Contreras y dice que, muy brevemente, que quiere comentar por parte digo, en voz de su prepósito, Ricardo Álvarez Pérez, dice, primera anécdota, la iglesia considera a San Felipe un mártir del amor por haber parecido físicamente por la influencia, bueno, yo creo que es padecido físicamente por la influencia divina. El otro santo reconocido en esta categoría es San Pío de Pietrelcina, supongo, Pietrelcina. Un tercer mártir del amor sería San Francisco. Y dice que la segunda anécdota que quisiera compartir es sobre la canonización de San Felipe Neri. 1622, mismo día que San Isidro, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila y San Francisco Javier. Los asistentes a la ceremonia decían, han canonizado a 4 españoles y a un santo. Entonces, es, bueno, comentario de los asistentes que definitivamente, ¿verdad? Pues entre todos se enriquece. Pues ahora sí, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente sesión.